Buenas tardes. Bienvenidos a la sesión 2 de el taller virtual. Buenas tardes. Hoy lo que vamos a ver son el canon de 8 cabezas, pero aplicado a mujeres. Y cómo este puede ir variando dependiendo, más que todo, de la altura y también de ciertas proporciones como más específicas. Bueno, el canon en este caso, como le he explicado, no es tan diferente al respecto del de los hombres. Pero pues sí hay que tener en cuenta como ciertos puntos. Primero, el canon de una mujer, aunque sean también 8 cabezas, igual que puede ser el del hombre, porque en ambos se aplican las 8 cabezas, igual es un poco más chiquita. O sea, una mujer de 8 cabezas es igual por ahí unos 5 o 7 centímetros menos de lo que sería un hombre en el mismo canon de las 8 cabezas. ¿Por qué? Porque igual hablamos de una proporción donde la cabeza de la mujer es más chiquita. Igual hay casos de casos, como todo en la vida, pero em, principalmente eso. Entonces, por ejemplo, el canon de los hombres, aunque sean también 8 cabezas, va por ahí más o menos hasta altura. Entonces, tener en cuenta, bueno, porque normalmente y en la mayoría pues, de culturas y sociedades las mujeres son más bajas, aunque dentro del mismo nicho sean de pronto muy altos. Puede ser, ¿cómo decirlo? Si la media de un país son de pronto hombres y mujeres muy altas, igual las mujeres tienden a ser un poquito más bajas. Entonces se basa más o menos en eso. Pero igual depende qué altura le queramos poner y qué proporción le queramos colocar. Entonces lo mismo, cabeza uno, la cabeza. Segundo, y aquí es donde digo que hay como ciertos factores chiquititos que cambian, no sé, también recordemos un poco los que había explicado antes, dónde iban las medidas. Aquí es donde cambian ciertos factores. No sé si recuerdan, en la línea de la segunda cabeza del hombre iban justamente los pezones. Aquí va un poquito más abajo, porque el pecho es grasa y recae un poquito. Eso es un factor a tener en cuenta. Si yo hiciera el pecho a la misma altura que el del hombre, literal parecería que el pecho le cuelga del cuello y sería anatómicamente incorrecto. Entonces eso, hacer literal ser un poquito más caído y claro, ya la forma como tal. Tercera cabeza, tenemos la cintura. Inclusive la cintura está un poquito más arriba, aunque esto también depende del caso. No sé si recuerdan que en el caso del hombre, esta línea pasaba tal cual por la cintura. Aunque los hombres no lo tienen tan marcada, pero pasaba. Y el ombligo estaba un poquito más como aquí arriba. ¿Por qué? Esto es también otra cuestión como anatómica. Es que las mujeres pues tenemos lo que son las costillas, en general la caja torácica más chiquita. ¿Qué define la cintura de una persona? La distancia entre la caja torácica y la pelvis. Esta distancia. Entonces, si un hombre tiene la caja torácica más grande, en general pues es más grande, entonces supongamos que un hombre tiene eso así más grande. Hará que uno la cintura sea un poco más baja y menos marcada. Como las mujeres suelen tener la caja torácica un poco más chiquita, la cintura se demarca desde más arriba. Igual hay casos de casos también. Tú puedes ser una mujer y tener de pronto unas costillas bastante anchas y que sea un poco más baja. Pero también pues es ver cada caso y cada referencia. Pero pues normalmente sí es un poquito más arriba y claramente un poquito más marcada. Cuarta cabeza, sí es igual que la entrepierna. Esa sí no cambia, esa sí no hay como mucha diferencia. Cuarta, quinta, mentiras, quinta y sexta, la rodilla, eso sigue siendo igual y hasta ahí, y de ahí hasta los pies, que es la pantorrilla. Hasta ahí no cambia absolutamente nada. Porque las piernas sí no hay, en ese caso no hay como tanta diferencia. Y lo mismo, los codos van más o menos a la altura de la cintura o de la tercera cabeza. Eso sí es más o menos igual. La muñeca corta la cuarta, es como si la muñeca quedara a la altura de la entrepierna y ya de ahí baja la mano. Otro factor que uno a veces no tiene en cuenta es el anchor, porque ¿qué pasa? El canon, ¿qué nos dice? El canon es básicamente una cuadrícula de 8 por 2. 1, 2, 3, 4, 7, 8.
O sea, hablando de una cuestión de medida, es una cuadrícula de 8 por 2. No es, o sea, normalmente uno suele estudiar más la altura, pero el ancho también es importante. Entonces, no sé si recuerdan también en el caso de los hombres, nos ponían que los hombros, por ejemplo, sobresalían un poco, porque justamente pues, suelen ser más anchos. O aunque el hombre tuviera los hombros delgados, iban un poquito dentro de la cuadrícula, pero en general pues tienden a ser más anchos. En este caso sí están bastante adentro del recuadro, pues porque suele ser más angosta la espalda y los hombros. Aunque esta chica de hecho tiene una cavidad clavicular ancha. Pero, por ejemplo, si fuera una chica como más flaquita, esto inclusive podríamos decir que podría ser hasta así, como más delgada. Igual también depende del caso, pero suelen también ser más angostas. Y encajar o ir hasta más adentro de lo que sería la cuadrícula de 8 por 2. Creo que hasta ahí eso. El resto como que no cambia mucho. De perfil, sí es también casi lo mismo. Primera cabeza, segunda. Ah, otro rasgo, ya me acordé. Importante, que cambia de un caso al otro, es los trapecios. Entonces, en el caso de los hombres, los trapecios suelen ser también salidos. Entonces, como tenemos trapecio y tenemos cuello. Caso de las mujeres, suele ser un poco más metido. Entonces, si aquí tenemos un trapecio que es hacia afuera, aquí suele ser más hacia adentro, lo cual pues también estiliza en general las formas. Bueno, de perfil lo mismo. Aquí tenemos el seno y eh, aquí debajo de la segunda cabeza, aquí va más o menos la cintura. Por ejemplo, pues de perfil no se nos ve la entrepierna, entonces sería más o menos a medio glúteo, o uno depende de dónde, como el corte de la pierna. Y aquí lo mismo, pantorrilla y rodilla. En ese caso no hay como mucha diferencia. Y lo mismo, tener en cuenta la curvatura de la columna, seguir esta curvatura, que en las mujeres depende también, pero suele ser como también un poquito más curveada. Igual depende del caso, o también depende mucho de la postura. Puede ser, eh, no sé, podemos estar dibujando un viejito que de pronto esté más jorobado, o depende, pero en una postura como normal, como recta, neutra, aún así las mujeres suelen tener como ser un poquito como más curveadas, pero pues también depende de cada caso. Y también en cuestión de formas es similar a cuando vimos lo de hacer rostros de hombres y de mujeres. También para el cuerpo, las mujeres tienen muchas más curvas. Y por curvas no me refiero en general como a la voluptuosidad, a lo que conoceríamos como curvas femeninas, sino más como a la forma en la que trazamos las líneas. Entonces, eh, pues claramente los hombres tienen, no sé, que los hombros y como las formas mucho más como fuertes, como demarcadas. Las mujeres suelen tener como línea, como en general estructuras y líneas más suaves. Es como lo que vemos en la cara. Las diferencias en sí no eran tanto de forma, sino de hacer la línea como mucho más redondeada y mucho más suave. Y ya con eso hacías que un rostro masculino se viera más femenino. Es algo, también es similar en el caso del cuerpo. Entonces eso está ahí. O sea, en ese caso no cambia tanto, es más como ver esas pequeñas diferencias si quieres hacer uno u otro. Pero respecto al anterior que expliqué, las medidas pues no son tan diferentes, porque pues es un canon que se basa en hacerlo igual para ambos lados. Bueno, aquí tenemos las edades, lo mismo. Por ejemplo, en este caso, también qué pasa con los niños. Si tenemos niños, por ejemplo, no sé si han notado, los niños anatómicamente no son tan diferentes. Por ahí hasta los, ¿qué? 8 años, 7, ya es que se comienzan de pronto a ver diferencias de forma entre si es niño o es niña. Entonces, en ese caso, por ejemplo, la niña de 1 año respecto a los que vimos la clase pasada no cambia tanto, es lo mismo, cuatro cabezas, son técnicamente más cabezones y tienen como eh, una figura más redondeada. Pero respecto a hombres y mujeres no hay tanta diferencia. Lo mismo acá, 3 años. Aquí tampoco cambia mucho. La diferencia más grande es justamente si tenemos una niña, normalmente pues va a tener el cabello largo y el niño no. Pero eso ya es más como una cuestión social de cómo percibimos el cabello.
pero físicamente no hay casi diferencias por ahí hasta los 7 años, o depende del desarrollo. Pero en este caso, la niña de 5 años, pues ya como que adopta unos rasgos de pronto un poquito más alargados, una cara de pronto más fina. Aquí también tenemos una niña de 10 años, donde ya tiene una figura un poco más estilizada, de pronto ya representa algunas curvas. En cambio, si tuviéramos un niño de 10 años, ya también comienza como a tener a, a que salgan como estos rasgos ya un poco más de adulto, en la estructura, en el ancho de los hombros. Entonces es como tener en cuenta esos factores. Bueno, aquí ya tenemos la adulta como normal. Y lo mismo es tener en cuenta igual como cada caso y también respecto a la altura, respecto a la edad. También para ser una niña, o sea, también cuando expliqué cómo hacer niños, por ejemplo, la cara, no hay mucha diferencia tampoco. O sea, como que tomas, o sea, tomas de pronto los rasgos, o si ya tienes más o menos claro, y, y lo modificas también, haces la cabeza un poquito más grande, los ojos grandes, la nariz más chiquita, la boca más chiquita, la cara redondita, y ya con eso te funciona, tanto para hombre como para mujer, porque cuando nacemos no hay, y de ahí hasta cierta edad no hay, la diferencia es súper, súper mínima, como que de hecho se distinguen más si es niño o es niña por la ropa que le ponen a uno o por el cabello, pero de manera técnica las diferencias son muy mínimas. Entonces, bueno, aquí ya tenemos como una serie de referencias. Entonces, lo mismo que en el ejercicio anterior, podemos irla cortando por cabezas. Y esto es más como para saber un poco las proporciones y no equivocarnos tanto, más que uno se sepa las 8 cabezas a rajatabla. O sea, yo más o menos me las sé, pero no, el punto de esto ni siquiera es como que tú te aprendas las 8 cabezas, así como la primera, la segunda, la tercera, la cuarta. No, también porque no son aplicables a todo el mundo. De hecho, es un canon demasiado hegemónico, pero sirve para aprender y más o menos tener cierta regla para medir. Por ejemplo, en nuestro contexto, el, no sé, las mujeres, en este caso que estamos viendo mujeres, no sobrepasan la media es como de 1,58, 1,60. Entonces las 8 cabezas ahí no nos servirían. Por ejemplo, en mi caso, yo mido como 1,60. En mi caso, si yo quisiera dibujarme, usar una regla de 8 cabezas no me sirve. A mí, yo me diré que unas 6,5, tal vez 7, un poquito menos. Entonces es como, ¿cómo podemos adaptar esto a diferentes contextos y poder justamente como que nuestro ojo sepa las proporciones? Porque, pues, reitero un poco a lo que había dicho antes. Tú puedes hacer de pronto el dibujo muy bien, pero luego te queda desproporcionado. Y es ahí donde te sirve tener más o menos cierta regla o cierta medida consciente donde digas, no, es que esto está muy largo, esto está muy corto. Porque también lo he visto y me pasa mucho, bueno, ya no tanto, me pasaba mucho, que tú puedes de pronto hacer todo tu boceto, y ya luego, no sé, te dedicaste 4 horas a detallar tu dibujo y al final resulta que te quedó desproporcionado, ya cuando le dedicaste un montón. Entonces también es aprender a identificar estas cosas rápido. Entonces, yo apenas estoy haciendo el boceto y cuando apenas estoy haciendo el boceto es que soy capaz de identificar este error, si esto me quedó proporcionado, si esto no me quedó proporcionado. Y si lo corriges, pues entre más rápido lo corrijas, pues mejor. Entonces, es para eso que funciona esto, más que para como tener, como aprenderse la medida. No es tan relevante aprenderse las medidas, sino tener como cierto mínima idea de cómo son las proporciones y cómo proporcionar. Y poder identificar errores tanto de dibujos tuyos o ajenos. Porque sí he visto muchos también que son como de pronto en detalles y todo está muy bien hechos, pero yo los digo, eso está como torcido, eso está como muy corto, eso está raro, como que uno ya tiene la capacidad de identificar que está y que no. Y también eso nos ahorra mucho tiempo. ¿Por qué? Entonces, por ejemplo, pues no sé, las personas que de pronto nos dedicamos a esto, si a mí tú me das un encargo em, de en una semana hazme una pintura de mi familia y yo me demoraba de esa semana 2 días bocetando y ahora me demoro solo uno, me demoro solo algunas horas. O inclusive, no sé, si ya hay mucha gente que pinta al óleo y ya ni siquiera boceta.
pues me voy a demorar mucho menos y, o sea, eso es tiempo y dinero en este caso. Entonces, aprender anatomía más allá ay, es que yo no dibujo desnudos o yo no hago personas, a mí me gusta hacer no sé, bodegones o personajes animados o yo qué sé. Sirve también como para aprender a ver y aprender algo de proporción. Ya luego tú la modificas a tu conveniencia. Y en general, cualquier tipo de dibujo que tú manejes te ayuda a mejorar los otros. Si yo me dedico un año a dibujar bodegones y luego vuelvo al dibujo anatómico, igual voy a dibujar mejor probablemente, porque igual me dediqué mi tiempo a, a dibujar, así no fuera el nicho específico, pero quizás ya haga mejor las sombras, porque el bodegón sirve mucho para practicar luces y sombras, por ejemplo. En fin, entonces es más como ciertas medidas mínimas que hay que tener en cuenta. Entonces, bueno, prosigo sería uno. Por ejemplo, en este caso la chica está acostada, ¿no? Entonces, si la medida nos decía que la segunda cabeza iba sobre el seno, iba por acá, yo la voy a calcular por acá. 3 la entrepierna, que sería por aquí. Cuarta, quinta, sexta. Tiene como 7 cabezas. Por ejemplo, esta chica podemos de por sí ya afirmar que no es muy alta. Tiene más o menos unas 7 cabezas. Y tiene las piernas largas. Por ejemplo, en la posición pues no nos sirve tanto replanteárnoslo, pero si tuviéramos a la chica, por ejemplo, en este caso, tiene los brazos delgados, podemos también suponer que no es muy ancha. Entonces, son también como un poco suponer, pero es también mucho cuando tenemos de pronto personajes. Tenemos un personaje en cierta posición y queremos hacerla en otra. ¿Cómo vamos a hacer que se vea de la misma manera que se ve en una posición a que se vea en otra? Porque va a ser rarísimo si yo hago un personaje como de pronto, no sé, lo hago y se ve un poco gordo de 3/4 y luego lo hago um, saltando y ya lo hice como todo flaco, como que es también tener en cuenta cómo yo hago que ciertas formas en 20 ángulos diferentes se vean igual y que haya como cierta armonía. Aunque eso depende, eso es más como si hacemos de pronto personajes o cómics o cosas así. Entonces, esta, uno, arriba de los senos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Pero ya también tiene 7 cabezas. Pero si se fijan es un poquito más gorda, más robusta, tiene ancha la espalda. También si a ella la metiéramos en esta cuadrícula, de pronto esta sobresaldría un poco porque es ancha. Entonces también son pequeños rasgos a tener en cuenta. Y en este caso, por ejemplo, en este caso la columna está un poco eh, doblada, entonces no la pensamos bajo una columbar así. Este solo, o sea, el que yo hago, el que yo les explico, sirve, pero pues únicamente como de frente, porque pues es justamente para eso que hay que practicar como muchas posiciones. Entonces sería aquí lo mismo, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Lo mismo aquí, siete. Por ejemplo, en este caso. Y ya pues tiene muchos pechos. Eso mismo hace que caigan un poco más. Entonces aquí, si ya decíamos que en el canon normal va más o menos aquí, en el caso de esta chica iría todavía un poco más abajo, porque hay que tener en cuenta el tipo de rasgos. Lo mismo, si yo tengo, por ejemplo, si por ejemplo estuviera yo muy gorda y cayera la grasa, mi ombligo caería también. Entonces, es tener en cuenta esas pequeñas cosas. Si yo tuviera, no sé, alguien como con mucha barriga, haría el ombligo más bajo que si hiciera alguien con sin grasa, porque pues recae todo. Lo mismo en este caso, pues serían como el seno y los pezones. Y así, de hecho, hay varios rasgos que dependen mucho como el porcentaje. Lo mismo aquí. El anchor también la chica sobresale porque es bastante ancha. Y ella particularmente también tiene unas caderas bastante anchas. De hecho, sobresalen todavía del recuadro. Eso es algo a tener en cuenta porque en este canon están sumamente adentro del recuadro. Porque justamente como es un canon europeo, no tienen en cuenta, o sea, mujeres con caderas anchas en nuestro contexto son mucho más comunes. Pero como esto es un canon griego, justamente como muy europeo, ahí dentro de su contexto las caderas anchas no son tan comunes, entonces es tener en cuenta.
En nuestro contexto esto puede ser quizás un poco más común, pero esta chica tiene las caras muy anchas y hablando en el recuadro, básicamente ocupa el recuadro completamente. Aquí tenemos otro, pero esta chica pues es asiática. Entonces también es tener en cuenta un poco el grupo. Pero esta chica tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, no, 1, 2, 3, 4, 7, como 7 y media. Bueno, en este caso tiene tacones, pero bueno, como 7 y media cabezas. Podemos suponer que es un poco alta, también pues es bastante delgada. Debe estar en una posición erguida, donde sigue la línea de la columna. Y no tiene como mucha ciencia en este caso. Lo mismo ella. Uno, por ejemplo, en este caso las piernas son un poco irrelevantes porque las tiene dobladas. 1, 2, 3, 4. Pero aquí lo voy a dejar hasta el cuarto. Entonces lo mismo, por ejemplo, en este caso lo mismo. Si se fijan, primero tiene, o sea, es muy estilizada de aquí arriba. Y segundo, también tiene hartos senos y son caídos. O sea que bajan la segunda cabeza, son mucho más abajo. Y también es ancha de hombros, aunque sea delgada. Entonces son como pequeños rasgos dependiendo de la referencia. En este caso, por ejemplo, si hiciéramos ese dibujo, hay que tener mucho cuidado con las piernas, que no queden muy cortas. De hecho, un consejo que yo doy es que si tú tienes una duda, sobre todo del largo de las piernas, porque he visto mucho y a mí también me pasa que las suelo de pronto ser muy cortas y luego me toca como entrar corrigiendo, preferiblemente hacerlas muy largas, hacerlas demasiado cortas, porque si las haces muy largas, de pronto no se vean mal, de pronto pasen desapercibidas, como que se vea todavía más estilizada, pero si las haces muy cortas sí se nota muchísimo. Entonces, muchas veces si yo tengo como un poco la duda o estoy entre, es que no sé, prefiero hacerlas hasta demasiado largas, hasta que de pronto rebasen un poquito, si no tengo la medida tan clara para hacerlas tal cual. Aquí lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, como 8 y media, 9 si contamos los tacones, pero pues no. Entonces iría más o menos por acá. Por ejemplo, este es el caso, 8,5 cabezas. Esto es bueno, en este caso busqué específicamente modelos de pasarela porque quería también ver estos casos. 8 y media cabezas es una mujer sobre el 1,80 metros o quizás hasta más. ¿Y por qué digo que estos casos son muy específicos? Porque en nuestro contexto una mujer de esa altura sería muy rarísima. Y justamente es eso. Por ejemplo, estas mujeres, o sea, son básicamente más piernas que otra cosa, de donde se alargan muchísimo la figura, son piernas y particularmente las modelos. Ustedes las miran, o sea, por un lado son muy delgadas, eso las utiliza muchísimo, y por el otro, proporcionalmente tienen las piernas muy largas y en general las extremidades también de brazos son muy largas. Entonces, eso para nuestro contexto pues no es tan común, no es tan común, o sea, ver una mujer así sería muy raro. Entonces, en nuestro contexto no aplica tanto, pero pues claramente las hay. Y es también tener en cuenta un poco la medida de las cabezas. En este caso de mujeres que son sumamente altas, sumamente delgadas y sumamente alargadas. Es ahí donde entra un poco también lo que es la percepción, porque ¿qué pasa? Si yo tengo una mujer que es chiquita, y esto pasa mucho como en redes tal vez, o actualmente mucho como con estas relaciones de un poco pantalla personal. Y es que yo puedo ser, aunque esto también aplica un poco con los hombres, yo puedo ser una chica muy bajita, yo puedo medir, no sé, unos 55, pero si soy delgada y en general soy como estilizada, eh, yo puedo parecer, yo por sí sola, puedo parecer alta. Entonces pasa mucho, es que pasa, y lo he visto, es que tú puedes, no sé, tener una influencer, una chica, y se ve, de pronto no increíblemente alta, pero sí la percibes como, es como alta, se ve estilizada, ¿no? Y ya cuando la conocen en persona resulta que la chica mide 1,50 y es súper chiquita, pero justamente existe mucho como esa percepción, es como si tuviéramos estas dos cosas. Por sí solo claramente esto se ve más chiquito, pero si quitamos este, por ejemplo, de la ecuación y solo tenemos este, por el mero largo lo vamos a ver como alto.
y viceversa. Si yo tengo una chica que es muy alta, supongamos que mide, no sé, un 80 y es de pronto un poco más robusta, un poco más gorda, y lo mismo, hace videos, o fotos. O eso pasa también con muchas famosas. Tú dices, de pronto no es tan alta, es como chiquita. Y resulta que la conocen en persona o hace videos con otras personas o ya se ven al pie de otras personas del elenco que son altísimas. Y ya preguntas cuánto mide y resulta que es muy alta. Resulta que es muy alta, pero justamente bueno, aunque eso también es como una cuestión de percepción y un poco cultural. Entre tú eres un poco más ancho, se te percibe también como que eso te acorta, el ser ancho te suele acortar un poco a la vista y a la percepción. Y viceversa, tú puedes ser lo chiquito que tú quieras, pero si eres como más alargado, aunque eso funciona más un poco para mujeres, si eres un poco más alargado, igual se te puede percibir como una persona alta. Esto es importante porque también si nosotros hacemos como cosas, ilustraciones, podemos jugar con esa percepción para las cosas que queramos representar. Entonces, eso es como importante en ese caso. También ver cómo juegan el cine, la televisión con eso, con nosotros, para aprender a hacerlo también. Porque también se ha visto que hay como en el cine también. Entonces puede haber también una actriz que es súper, súper chiquita. Entonces, el cine hace que de pronto en las tomas que son muy cerca o que son con otros actores, la hacen no subirse, juegan quizás con la propia perspectiva para que ella se vea más grande, para que ella destaque. Entonces a uno le da una idea como, no, vio esta actriz, es como, wow. Y cuando la conocen o se ven en la alfombra roja, resulta que es chiquitita, es súper, súper pequeña. Pero es una forma de jugar con nosotros y que ella de pronto destaque a pesar de ser pequeña en tamaño. Pero sirve, por ejemplo, para imágenes, para ilustraciones, donde yo quiero que ciertos personajes destaquen más que otros. De pronto también jugar con los planos de la perspectiva funciona. Cuando tenemos porque también aplica mucho. Si yo tengo, por ejemplo, bueno, de pronto muchos personajes dentro de una imagen y quiero que destaque uno que quizás es más chiquito, que quizás es más, puede ser más relevante, pero es más chiquito, puedo jugar de pronto con los planos, con la proporción. Entonces, pues son como cositas que nos sirve como pensarlos, más que estudiar o sentarnos, es como pensar cómo podemos también jugar con ese tipo de cosas. Bueno, aquí escogí como 4 actrices que tengo más o menos claras las medidas. Por ejemplo, ella es Nicole Kidman, un clásico. Ella mide 1,80, si mal no estoy. Entonces lo mismo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, no muy alta, 6, 4, 5, 6, 7 y 8 cabezas. Pero ella sí cumple el canon exactamente porque pues es sumamente alta. Es muy, muy alta. Por ejemplo, con ellos en el caso contrario, si tiene una coestrella que es un hombre de su misma altura o más bajo, también juegan con los planos para hacer que él se vea de pronto un poco más grande y cosas por el estilo. Entonces lo mismo es tener en cuenta como este tipo de proporciones dependiendo también la altura de los personajes y que el canon de 8 cabezas no aplica para todo el mundo. Funciona como una pequeña medida que podemos tener presente, pero es muy modificable. Por ejemplo, yo tengo más en cuenta que la cuarta es la mitad y más o menos las piernas son más largas. Y dependiendo, ya voy viendo qué tomo de ese canon y qué quito o qué modifico. Aquí lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5, 8. Aquí lo mismo, 8 cabezas. Por ejemplo, esta actriz es Zendaya, ella mide como unos 78, también es una mujer altísima. Y lo mismo, estas mujeres que son muy altas también suelen ser más pierna que persona. Y lo mismo, todas las extremidades suelen ser muy largas. Si yo una persona, yo esto también lo dije en la de hombres, si yo una persona con piernas muy largas, lo natural y anatómicamente correcto sería que los brazos fueran más largos. Igual hay casos de casos, pero créanme que si hacen a alguien con brazos cortos y las piernas largas, se va a ver muy raro. Claramente, de que hay gente así, pues la hay, porque hay de todo en el mundo, pero en proporción, normalmente, si yo tengo las piernas largas, proporcionalmente también tendré los brazos muy largos. Y viceversa, si de pronto tengo las piernas cortitas y no soy tan alargada, también mis brazos van a ser relativamente más cortos.
Y aquí tengo lo que sería el caso contrario. Tenemos dos actrices, Natalie Portman y Scarlett Johansson. Ambas miden 1,60 metros. Y lo mismo, tenemos una, dos, por acá, tres, cuatro, cinco, seis, siete cabezas más o menos, porque también tiene tacones. Siete cabezas. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, pues en este caso es en el papel, no sé, de Viuda Negra. Justamente juega, de hecho, si se fijan mucho en el cine, juegan mucho. A mí me gusta mucho de pronto ponerme a buscar. Yo veo un actor que lo veo muy alto, muy bajo, me gusta mucho como ponerme a buscar cuánto mide. Pero sirve mucho en el cine, si se fijan cuando vean una película o algo, las tomas y la forma en la que disponen a los actores también como que influye mucho. Por ejemplo, si yo tengo una escena donde está ella peleándose con otros 10 manes y quiero que ella destaque, usan como tomas muy específicas donde ella se vea como muy grande, muy poderosa, pero si yo pongo la toma como tal, se va a ver como una chica súper chiquita peleando con 10 hombres. Entonces también es una forma en la que se juega un poco con la, la cámara, con el cine, para hacernos que percibamos unas cosas u otras. Y lo mismo en este caso. Una, dos, tres, cuatro, cinco y siete. Ella también más o menos siete cabezas. Pero por ejemplo, en el caso de ella es, bueno, en este caso particular está muy delgada. Eso haría que de pronto se viera un poco más estilizada que el caso de Scarlett, por ejemplo. Porque si yo soy más delgada, me voy a ver todavía más alargada. Pero este caso particular es el papel de El Cisne Negro, donde ella bajó un montón de kilos, porque es una bailarina de ballet. Entonces, justamente se va a ver como más alargada. Y en ese papel en particular, como baila ballet, eso se ve muy estilizada. Pero al pie de las otras que están ahí, ella es técnicamente muy bajita y para Hollywood sería un poco bajita también. Actrices de ese tamaño no son tan comunes. Pero es también eso, como el cine nos da una cosa o nos quita otra. Y cómo nosotros mismos podemos tomar eso para eh, hacer que se perciba una cosa o lo mismo, o solo para aprender y hacer que nos salga más rápido. O sea, no hay ningún problema. Esto aplica más si nosotros, por ejemplo, creamos personajes o queremos hacer fanas de cosas. Es más como por eso. Pero también si yo tomo referencias, y a mí me gusta, no sé, dibujar con referencias, normal, hacer retratos y hacer cosas por el estilo. Si yo sé un mínimo de anatomía, un mínimo de proporción, igual se me va a hacer más fácil y más rápido como sacar las cosas. Era un poco los que les decía al anterior. Si yo hago un retrato de una familia, entonces yo tengo una familia de 10 personas, entonces me dijeron, no, hazme la pintura al óleo de mi familia. Normalmente lo que uno hace es que toma o sea, bueno, en general es el boceto, pero uno se basa en una. Entonces yo comienzo a hacer la mamá, entonces yo comienzo a hacer la mamá, y de ahí saco y comienzo a proporcionar todos los otros 10. Entonces hago al esposo que está al pie y luego al hijo mayor y si yo, por ejemplo, ya con la mamá que comencé a hacer primero me equivoco, los demás ya me van a ya los voy a comenzar a hacer mal. Entonces, saber anatomía ayuda a que uno te equivoques menos o si te equivocas, también lo detectes más rápido. Que apenas tú digas, no, esto me quedó torcido, de una lo corrijas, porque entre tú más te demores, ya acabaste un todo, ya hiciste un montón de cosas, ya tienes a los 10 totalmente bocetados y resulta que te quedaron muy largos de aquí, muy cortos de allí, resulta que no te van a caber los pies, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues saberlo sirve también para aligerar los procesos, tanto si dibujamos rápido como si hacemos de pronto encargos o cosas que de pronto nos tomen más paciencia, nos queden mejor realizados y poder detectar como ciertos errores. Entonces, hasta ahí eso. ¿Alguna pregunta, duda? Ok.
Bueno, aquí tomé dos referencias de un hombre y una mujer y les voy a como a estructurar y hacerlos como desde cero, explicando justamente como estas puntualidades. Por ejemplo, pues ayer con el otro grupo hice este ejercicio, eran otras dos imágenes, pero de hecho me equivoqué en cosas y era donde les decía, si se fijan aquí hice muy corto esto, aquí hice muy largo eso, pero saberlo me ayuda pues a corregirlo rápido. Entonces, más que hacer las cosas perfectas a la primera, porque nadie hace las cosas perfectas a la primera, o ya uno tiene que, mejor dicho, tener muchos años haciendo esto, em, es también saberlo corregir rápido y como tener eso ya. Entonces aquí lo mismo, tenemos este personaje. En lo personal, que es como el tipo de referencias que me gusta. Cuando practico me gustan referencias de pronto más que dinámicas, también me gusta que sostengan objetos, que espadas, que bates. Pero por ejemplo, ese es el tipo de referencias de dibujos anatómicos que a mí me gusta. Eso pues también depende como el gusto de cada quien. Entonces, por ejemplo, eso, tenemos aquí la cabeza, uno. Pues en este caso tenemos, como está de tres cuartos, la clavícula. La clavícula sigue esta forma. Al final de la clavícula que tenemos los hombros. El bíceps en este caso y el antebrazo. Y aquí, por ejemplo, el otro hombro no se ve porque está detrás de la cabeza. Entonces no se lo voy a hacer, voy a de una vez hacer el brazo. Brazo y el antebrazo. Y el torso. Listo. Y bueno, las piernas, bueno, en este caso trae un pantalón, pero más o menos se las voy a definir también. Entonces haría aquí pierna uno. Entonces, por ejemplo, si tengo la duda de qué tan largas, porque las piernas, o en lo personal a veces me cuesta mucho hacerlas más como de pronto el largor o la proporción. Entonces, calculo más o menos según la altura de la cabeza y digo, sí, las piernas miden más o menos 4, las voy a ir haciendo más o menos al doble. Entonces aquí irían más o menos dos cabezas y aquí iría la otra y bueno, aquí iría ya el piecito. Y lo mismo acá. Fémur, rodilla y, y pantorrilla. Atrás. Bueno, voy a achicar un poquito esto por ahí. Y bueno, aquí completo la manita. Y la espada que pasa por encima de su cabeza. Listo. Entonces, más o menos así me queda la estructura del sujeto. Atrás. Y aquí, por ejemplo, aquí tiene el pezón. Ah, y aquí están los trapecios. Por ejemplo, en este caso, pues es un sujeto como muy definido, más que musculoso, de tamaño es como definido, atlético. Es una figura como de un ninja. No es tan relevante, pero nos sirve como tener de referencia también, darnos cierta idea del contexto. Por eso me sirve mucho decir, por ejemplo, estoy dibujando una chica asiática, estoy dibujando una chica, no sé, alemana, porque me ayuda como a pensarme, ¿qué tal yo el día de mañana me diga, no, dibújame a esta idol, quiero un retrato de ella, yo ya tengo una idea de cómo hacer una chica asiática. Entonces lo mismo. Bueno, la cara no la voy a definir mucho, entonces, pero por ejemplo, de rasgos de cara tiene como la cara bastante como cuadrada. Pero no voy a centrarme en los rasgos de la cara, solo voy a hacerlos ahí como más o menos, como para definirle una cara, pero no nos vamos a centrar en eso. Bueno, ahí van las orejas, la nariz, o sea, hacerlo así como viendo mal, porque la imagen está viendo mal, aunque no le haré muchos detalles respecto a la expresión, solo es como para darle cierta similitud. Entonces, lo mismo. El cuello, aquí se marca un poquito, se marca la clavícula, acá, aquí se marca el trapecio, hasta un cachito de la espalda. De hecho, aquí esto
aquí este es el trapecio y este es un cachito del músculo atrás de la espalda. Por eso sirve mucho como aprenderse los músculos, porque con eso no es solo que yo estoy dibujando como las formas al azar que vea, sino yo ya soy consciente de decir, le estoy dibujando este músculo de tal forma, le estoy dibujando este otro de tal forma, porque a veces no es solo como dibujar por dibujar, sino entender más o menos cómo funciona lo que estamos dibujando. Es lo mismo, hacemos ahí, hacemos acá el antebrazo y la manita, atrás, dedito y el otro. También en las manos no me voy a esbozar mucho, solo voy a hacer la forma general. Lo mismo acá. Entonces aquí está la axila. Y aquí derecho baja el pezón, entonces voy a guiarme. Por lo en el boceto se lo hice muy arriba, pero voy a corregirle cosas. Porque pues para eso es un boceto, porque está como muy a la ligera. Igual, por ejemplo, cuando hacemos bocetos, sí hay que tratar que queden lo mejor posible, por supuesto, pero también es un boceto que es como unas líneas principales, es unas líneas apenas para guiarlos. Pero si hay cosas, sobre todo como los tamaños generales, que si las haces mal en el boceto, sí pueden definir que todo lo demás de pronto no te quede tan bien. Es lo mismo aquí, aquí va el antebrazo y aquí va la manita. Ay, no me cupo, bueno, ahorita lo corro y se lo termino. Lo mismo aquí, entonces aquí está más o menos el abdomen, la cintura del pantalón y aquí ya todo lo demás. Entonces aquí está el pantalón, acá termina, acá va la rodilla y bueno, aquí sí le quisiera hacer arrugas del pantalón, pero eso ya es más una cuestión como de las telas. Aquí la, por ejemplo, en este caso, no sé si se dan cuenta, esto me quedó muy cortito, lo tendría que bajar otro poquito. Porque aunque está en el fondo y eso hace que se acorte un poco, lo hice demasiado corto. Entonces son errores que uno va viendo por el camino, que uno, saber anatomía te ayuda a corregir eso como de manera más fácil. Y aquí va como el pie y el talón más o menos. Y voy a terminarle la mano y la espada. La mano tiene el pulgar acá. No, aquí está la espada que pasa sobre su cabeza. Es algo más o menos así. Ay, me falta el otro pie. Este es el otro pie. Aquí van pulgares y dedos chiquitos. Listo. Bueno, voy a quitar este. Entonces, por ejemplo, esto. O sea, también tiene como ciertos errores y tales, pero, por ejemplo, aquí, esta línea es más recta, yo se la hice muy salida. Aquí lo haría un poquito más recto. Sí, ahí ya quedó más parecido. Inclusive le detallaría de pronto algunas fibras musculares que se le marcan. Se le marca aquí un poquito que los hombros, aquí estos músculos del abdomen. Pero bueno, eso ya son como cuestiones de detalles. Aquí este brazo me quedó muy flaco. Lo engrosaría un poquillo. Y ya, así quedó más o menos justamente partiendo desde una estructura. Solo como teniendo en cuenta ciertos puntos base, que son bastante fáciles. O sea, diría yo que los puntos, o sea, primero la estructura interna, ¿no? Las costillas. Pero normalmente los hombros, la cadera, y ya de ahí tú puedes como ir sacando todo el sujeto. Es como si tuviéramos un cuadrado. Entonces este es nuestro torso. De ahí ya puedo yo partir haciendo brazos, si yo quiero, y hacer piernas. Es casi lo mismo. Entonces ya con los puntos principales puestos, yo ya puedo hacer lo demás. Ya lo demás es, uno, hacerlos bien, tener en cuenta los músculos, y dos, justamente un poco el ejercicio de las cabezas, que es tener en cuenta la proporción. Porque yo lo puedo hacer muy bien, pero si me queda desproporcionado, igual se va a ver nefasto.
No, ¿dónde está? No es este. Ah, así. Entonces, pues así queda. Pero le corregiré unas cosillas. Pero creo que tiene la cabeza un poco chiquita. Son cosas que uno ya va como mirando. Se le haría un poquito más grande. Por ahí. Sí, creo que se ve un poco mejor. Pero pues ya uno va como arreglando cosas. Pero también es, por ejemplo, si hacen un boceto de algo, de un ejercicio serio, un encargo, una cosa así, una pintura al óleo que te van a demorar 5 horas, tómense la paciencia para hacer el boceto. O también, como que no, digamos, también si lo terminan, respírenlo un poquito. O sea, digamos, yo ya tengo mi boceto. Entonces yo voy a hacer una pintura, un encargo que me hicieron. Entonces yo ya tengo el boceto. No apenas yo tengo el boceto, voy a empezar a echarle pintura porque a veces uno no, uno lleva tanto viendo una imagen que como que se desvía. Entonces de pronto yo voy, me tomo un café, voy y hago una vuelta y ya vuelvo y lo miro. Y si ya me convence y ahí sí ya no le encuentro ningún error o ya lo veo como bien, ahora sí le puedo echar mano, porque eso uno se apura. Entonces yo hago boceto, ya digo, listo, ya me quedo. Y ya comienzo a la pintura, de pronto por hacerlo a las prisas y no como tomarme un poco el tiempo ya pinté todo y me quedo desproporcionado, me quedo torcido. Aunque eso ya son un poco como ejercicios más como del proceso. Igual cada quien tiene su proceso creativo y se toma sus tiempos para hacer las cosas. Aquí tenemos pues una mujer. Aquí también estamos teniendo una espada. No sé, me salen muchas referencias de ese tipo y me gustan mucho. Pero pues es un poco más mi gusto. Lo mismo. Tenemos la cabeza. Que si se fijan es un 3/4. Es lo mismo que dije como de meter la cabeza en un cuadrado. Entonces la cabeza es básicamente este cuadradito. Aquí tenemos el cuello. Bueno, aquí no hay clavículas porque no se ven, entonces me voy a ir de una vez al hombro que está cerca de nosotros. La estructura de la columna va más o menos acá. Entonces aquí va el hombro, el brazo, el codo, aquí va la manita. Se fijan de acá a acá, va el codo también. Entonces el codo iría por aquí. Y aquí ya puedo irme a los senos. Por ejemplo, las mujeres también los senos pueden ser un punto de referencia. A mí me gusta tomarlo como un punto de referencia. Son formas que me sirven para guiarme. En los hombres de pronto no tanto. Lo mismo acá. Y se fijan aquí también forma una curva. Entonces, tengo eso en cuenta también. Y ya aquí tengo en cuenta la pelvis. Entonces, acá tenemos la pelvis. Entonces aquí iría más o menos la entrepierna. Y lo mismo, la cabeza me dirá esto. Entonces, voy a tener eso más o menos en cuenta para hacer la pierna. Y aquí más o menos una. Y más o menos la otra por acá. Entonces, aquí queda la rodilla. Y aquí queda la pantorrilla. Y ya aquí completo la pierna. Pero esta chica pues tiene músculos, entonces también le voy a marcar más o menos eso. Y en este caso, y es donde no tengo eso en cuenta, en este caso tiene la pierna estirada, pero es casi como en el ejercicios que les decía, no cuenta porque usa tacones, entonces esto no me contaría como otra cabeza, simplemente lo cuento hasta el talón, porque eso es más porque está como en puntitas. ¿Qué aplica? Reitero lo mismo si hacemos figuras que de pronto tengan tacones. Más o menos así, y aquí lo mismo. Por ejemplo, esto suele estar así alineado, entonces me voy a guiar de la otra rodilla. Y bueno, tiene muchos cuádriceps, porque reitero, es como una chica musculada que entrena. Entonces, tengo en cuenta los músculos que tiene marcados para hacerlos todavía más sobresalientes. Entonces, lo mismo, esto nos sirve no solo para aprender a hacer anatomía, sino para aprender mucho de los músculos del cuerpo. Por ejemplo, eso, si ustedes quieren, por ejemplo, hacer como figuras en movimiento, tal vez, o figuras más dinámicas. A mí me gusta mucho buscar como fotografías de deportes. Entonces tú buscas fotografías de deportes y sale alguien saltando en voleibol, encestando, haciendo un montón de cosas.
Y ahí es donde uno tiene que tener en cuenta, de hecho, uno de los tipos de cuerpos que funciona para los deportes funciona muchísimo. Que tú verás como el cuerpo de alguien que hace voleibol es diferente al de alguien que hace natación. Y como son cuerpos muy atléticos, también sirve para ver los músculos, porque suelen ser bastante marcados. Y tercero, pues te sirve para, y más importante, practicar figuras dinámicas, porque normalmente si tú buscas como poses, justamente eso son poses, son gente posando. Por ejemplo, esta chica pues está ahí, es una pose rígida, o el otro chico que estaba ahí con la katana. Normalmente cuando buscamos poses para dibujo o referencias suelen ser poses como rígidas. Y si queremos practicar algo dinámico es más chévere buscar algo más orgánico. Fotografías deportivas, fotografía deportiva, eh, no sé, periodismo, de cosas de deportes. Sirve muchísimo porque son como más orgánicas, son gente, no sé, pateando un balón, brincando aquí, encestando allá, cargando esta mancuerna, no sé, haciendo un montón de este tipo de cosas. Entonces funciona muchísimo. O sea, a mí me gusta más porque son más orgánicas. Si yo quisiera practicar, pues como ya, como poses de pronto mucho más dinámicas, porque si uno busca poses, son poses ahí muy, muy rígidas, hasta diría un poco hasta fingidas, como, como uno intentando quedarse quieto para la imagen. Entonces, también eso, si quieren practicar, pues pueden buscar. O también cosas de baile, tal vez fotografía de gente bailando, no sé, de ballet, pero que no sean, porque también hay muchas fotografías de ballet que son posadas, sino de gente literalmente haciendo la acción, realizando las acciones y que solo simplemente les tomaron la fotografía por eso. Entonces, por ejemplo, eso, si quieren buscar, busquen cosas de deportes. Nos sirve mucho para ver cómo funcionan los cuerpos para ciertas cosas y ciertas no, los cuerpos en tensión, em, los músculos. Entonces, eso, a mí eso me resulta muy interesante. Más que buscar como posiciones para dibujar o cuerpos así, porque salen cosas sumamente rígidas, sumamente, incluso un poco aburridas o muy repetitivas. Listo, entonces la estructura más o menos así. Sí, sí. Pues la pierna está un poco como salida. Yo la metería un poquito. Pero pues ya son como detalles, como todo en la vida. Y ya el resto es cuestión de rellenar. Bueno, la cara no se la voy a detallar ya mucho, pero bueno, ya uno verá qué le pone y qué no. Ya está la cara, el mentón, la oreja. Y ya ahí comienzo, pues, igual la estructura ya me dice todo, no tengo que hacer mucho. En este caso le voy a marcar un poquito los músculos porque los tiene marcados. Y lo mismo, aquí ya el abdomen, bueno, la chica tiene un brasier y acá esto, entonces se lo hago, las piernas son muy marcadas, entonces también esas marcaciones. Acá el piecito, lo mismo a este lado. El cuádriceps pues es bastante salido, el abductor, todos los músculos que yo ya expliqué. O sea, lo que digo, o sea, es como memorizarlos y saber qué es y qué va en qué parte. Y así uno los puede hacer y no se complica tanto con las formas. O con hacer cosas raras. A veces, pues también he visto dibujos o cosas donde de pronto por hacer un músculo así le acaban volviendo raro, porque solo buscan como de pronto representar. Entonces es, no sé, un hombre que tiene un bíceps muy grande. Entonces acaban haciéndolo como todo raro, como que no entienden la forma y solo tratan de replicarlo y no se ve bien. En cambio, si yo entiendo la forma, puede que ni quede igual, hasta quede más chiquito, pero igual se va a ver bien, porque entiendo cómo es el bíceps y más o menos cómo funciona.
y dónde está ubicado y qué forma tiene. Y por ahí más o menos, bueno, también le voy a marcar el abdomen porque tiene también el abdomen súper marcado. Tan. Y aquí el cabello. Listo, creo que más o menos. Bueno, aquí me falta un poquito del bíceps. Si se fijan, tiene por ejemplo aquí hombro, bíceps. Y yo se lo hice prácticamente de largo. Entonces son cositas que uno corrige. Bíceps y hombro. Listo. Bueno, ahí quedó más o menos. Igual le cambiaría cositas, pero ya más o menos se defiende. Entonces, eso sería, o sea, esos ejercicios más que yo decirles, miren cómo dibujo, es como para entender cómo es que todo lo que yo les estoy explicando, lo que le llevo explicando, se puede aplicar. Y cómo funciona para hacerlo rápido. O sea, yo de pronto cuando no sabía hacer absolutamente nada, me hubiera tomado esto una hora, porque decía, no, esto está muy largo, esto está muy corto, esta forma de dónde salió, de esta otra, de dónde la sacó, no entiendo nada, porque me pasaba. Ahora soy como, pues claro, el bíceps está aquí, el tríceps, el cuádriceps. Y ya digo, claro, y respecto también reitero a cada referente, por ejemplo, en este caso son dos figuras atléticas musculosas, entonces digo, claro, si tienen músculos los tengo que hacer. Si yo tuviera, al contrario, un referente de pronto muy flaco, ya sé más o menos qué le tengo que poner y qué no. Con solo saber más o menos el referente, sin ni siquiera como tocarlo en sí, de bocetar, le digo, si tengo un referente, que es por ejemplo un chico, un niño de 12 años que es muy flaquito, ya tengo en cuenta más o menos si es flaco, costillas, no sé, clavícula y ya, entonces ya tengo más o menos claros que si tú estás flaco, qué huesos se te marcan más, qué músculos no se te marcan y cómo hacer ciertas cosas. Con solo saber eso. Si yo sé que tienes muchos músculos, si yo estoy haciendo un fisicoculturista, digo, este músculo y este otro, y ya con eso como que completo. Y lo mismo, si tuviera uno muy gordo, ya digo, tú estás más gordo de, supongamos, de la panza y no de las piernas. Entonces ya sé más o menos cómo hacer de panzón y de pronto con las piernas más delgadas. Y eso ayuda como a sacar las cosas rápido y hacerlas pues bien anatómicamente y tratar de proporcionar las cosas lo mejor posible. Y eso partiendo justamente desde la anatomía, desde cómo funciona interiormente. También es lo mismo, si yo quiero modificar un referente, lo puedo hacer. Yo puedo tener a esta chica con espada y decir, no, yo quiero hacerla más curvy, quiero hacerla como menos musculosa y más como de pronto gorda quizás, pero me gusta la posición, me gusta la estructura, me gusta cómo está esta imagen. Entonces yo puedo coger esta misma y hacerle las modificaciones que yo quiera. Porque a veces encontrar un referente que a uno le guste o que case con lo que uno busca es muy difícil. Entonces yo puedo coger la estructura general y como yo ya sé dónde, si yo le quiero hacer gorda, qué le pongo y qué le quito, ya con eso yo puedo hacer mi propia versión de esta misma pose. Y ya, o sea, es como cuestión de saber qué quitar y qué poner y entender los músculos que están debajo. Y pues practicar, practicar y practicar hasta que nos salgan callos. Entonces siento que el dibujo, el 50% es como el entendimiento, porque yo podré practicar el resto de mi vida, pero si yo no entiendo este tipo de cosas, porque me pasaba mucho que cuando no estudiaba anatomía en sí, solo me dedicaba como a practicar, a dibujar y dibujar y dibujar, me tomaba el triple de tiempo hacer las cosas que cuando ya dije, claro, es que el músculo, el tendón acá, si ella se dobla, se mueve tal y tal y tal cosa. Entonces siento que un 50% es entender cómo se mueven los músculos, cómo se comportan, y el otro 50 es practicar y usar referentes y tratar de replicar, pero tratar de hacerlo siempre desde la anatomía y desde la estructura, no solo replicar por replicar, porque yo puedo sentarme y tratar de hacer toda la chica, la silueta o las formas. Pero si yo no entiendo la anatomía, de mucho no me sirve. De pronto sí me sirve para aprender a dibujar en sí, pero no me va a servir para entender anatomía. Entonces sirve mejor pensarlo desde las estructuras internas, desde, es que aquí está la pelvis y aquí está la pelvis, la caja torácica, el brazo, el fémur, ta, 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 ta. Porque eso me ayuda luego para cualquier referente.
Entonces, eso sería. Entonces, pues aquí es como invitados a que practiquen como todo en el dibujo y en la vida, practicar. Y también si lo hacen, háganlo desde la anatomía, desde las estructuras. No se sienten como solo a decir, no, quiero ser esta chica, ta, 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 y hacer como las formas, sino realmente entender cómo y por qué la pose es como es y por qué este músculo es como es. Y tratar de entender también cada músculo, cómo se ve y desde qué ángulo se le ve. No es lo mismo tener el tríceps en este caso desde aquí que tenerlo de pronto con el brazo aquí acostado o así con el brazo levantado. Entonces, pónganse a ver referentes justamente y podrán entender cómo funciona en cada caso. Y también si y ya cuando ustedes lo quieran hacer en algún personal, alguna cosa, créanme que les funciona el resto. Bueno, eso sería todo por ahora. La siguiente clase que es hacer manos y pies, que eso sí es muy complejo y requiere mucha práctica, pero siempre se puede. Hasta aquí alguna duda, pregunta, inquietud en particular. ¿Algún libro? Hay uno. Es que depende qué quieras practicar. Por ejemplo, es que hay una serie de libros, pero no me acuerdo cómo es que se llama este señor. Luego, bueno, luego te lo mando al grupo. Hay un señor, es que como es algo, me acuerdo del apellido, pero luego lo busco. Hay una serie de libros, pero no se encuentran los PDFs. Hay como dos de esa serie en la biblioteca, son 4 tomos. Y eso es lo chistoso. El primer tomo es de anatomía en general y los otros 3 son de casos específicos. Por ejemplo, yo me había leído el cuarto, que, bueno, leer entre comillas porque la mayoría de libros son bocetos de él, que es, por ejemplo, de pliegues y como grasa. Entonces, el cuarto libro es, por ejemplo, de pura gente gorda, básicamente. El tercero es de gente, no sé, muy flaca y de gente como con ciertos, de hacer, no sé, ancianos, de hacer esto, de hacer lo otro. Y me gusta mucho practicar. Luego te mando, es una serie de 4 libros. Luego lo escribo al grupo, pero es que no me acuerdo cómo es que se llama. Eh, Opera y lo busco acá en Google, si me acuerdo. Mm, humano. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, aquí está. Espérate. ¿Cómo se llama el señor? Este. Espérame, que es que estoy aquí medio ciega y no veo el nombre. Aquí está. Laurice. Ya lo encontré. Espérate, lo anoto en el chat. Es que no me acordaba del nombre. Listo, ahí te lo mandé. Pues es una serie de 4 libros, de hecho. Pero me gusta porque es como desde los esquemas. Porque, por ejemplo, hay otro que de pronto, desde ahí tengo el PDF, pero yo no sé si yo lo había mandado al grupo o lo mandé fue al otro grupo. Bueno, ahorita lo mando. Aunque se nos enfoca necesariamente en anatomía, también habla un poco de ropa y cosas, sí del cuerpo, pero no necesariamente. Ese
Pero ese sí tengo el PDF. Espero te sirva. Igual el otro de pronto se los mande. Por ahí lo tengo descargado. Porque ese sí tengo de ese, hay creo que dos en la biblioteca de la U, de esa toma, y no sé si existan como los PDFs descargables. Y ya, si no hay más dudas, eso sería todo.